Buenos días, amigos televidentes. Con ustedes para esta entrega de Agropecuaria Siglo XXI. Siempre recordándoles que estamos en nuestro canal YouTube a partir de las 10 de la mañana de cada sábado con el programa actual y todos los programas anteriores que puedan desear observar. Salimos a las 9, como ustedes ven, y donde puedan sintonizar este y los programas emitidos anteriormente en la página de YouTube. En la apertura del programa vamos a iniciar con noticias positivas, y es que el Banco Agrícola ya dispuso de los fondos para relanzar el agro. El Banco Agrícola ya cuenta con un 25% de los 5.000 millones de pesos dispuestos por el presidente en su discurso de toma de posesión, dirigido con tasa cero a los pequeños y medianos y grandes productores de los campos del país, con la finalidad de financiar la rentabilización del sector agropecuario y contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus. Vamos a escuchar los pormenores de esta noticia importante en una rueda de prensa emitida desde uno de los salones del Ministerio de Agricultura por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y por el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán. Escuchen. El administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, y el ministro de Agricultura, Limber Cruz, presentaron el reglamento por el cual se regirá esta iniciativa, que fue anunciada el 16 de agosto por el presidente Luis Abinader en su discurso al asumir las riendas del país en una delicada situación. Estos préstamos, los cuales empezaron a ser solicitados por los productores dominicanos, servirán para promover la siembra de rubros que contribuyen con la seguridad alimentaria nacional, para financiar y apoyar la inversión de proyectos de automatización de la agricultura y para las iniciativas que generen empleos y divisas, fomentando las exportaciones. Según declaraciones de Durán, el administrador general del Banco Agrícola aseguró que estos recursos se distribuirán de forma equitativa y que el único requisito para acceder a ellos es ser un productor agropecuario y disponer de predios agrícolas propios, arrendados o cedidos. Por esto, el 60% de los fondos serán entregados a pequeños productores que cuenten con predios de hasta 200 tareas de tierra, mientras que el 40% restante será prestado a los medianos y grandes productores con más de 200 tareas de tierra. Para que sea un proyecto sostenible, el financiamiento será acompañar de la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias a todos ustedes, los miembros de la prensa que se han dignado de estar aquí con nosotros para hacer llegar al país lo que son las condiciones del programa de 5.000 millones de pesos que ha dispuesto el presidente de la República para llevarlo a tasa cero, para apoyar la producción agropecuaria, para apoyar la reestructuración de la agricultura dominicana y para mover la economía rural que ha sido de alguna manera afectada por la pandemia del COVID-19. Enseguida, esto va a contar la característica de este programa. Bueno, como es de conocimiento del país, el señor presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso inaugural, anunció la creación de un fondo de 5.000 millones de pesos para entregárselo a los productores a tasa cero, para ser prestados a fin de financiar la reactivación del sector agropecuario y contrarrestar las dificultades causadas a este sector por la pandemia del COVID-19 a los productores del campo. ¿Cómo se van a aplicar estos recursos? Bueno, primero, en primer lugar, para promover la siembra y producción de rubros que contribuyan a la seguridad alimentaria. En segundo lugar, para financiar y apoyar la inversión en proyectos de
mecanización y automatización y tecnificación de la agricultura a través de la adquisición de equipos, a través de la adquisición de tecnología. En tercer lugar, vamos a dar importancia a proyectos que generen empleo y que generen divisas para el país, que permitan que fomenten las exportaciones. También, de alguna manera, queremos que muchos de los proyectos que se van a beneficiar de este fondo pasen por el criterio de la economía verde, el criterio de apoyar iniciativas que respeten la ecología, que tengan en cuenta la nueva economía del mundo, la nueva economía verde. Sobre el destino y distribución de los recursos. Los recursos provenientes del fondo se destinarán a financiar principalmente a pequeños y medianos productores, definiendo a los pequeños productores aquellos que tienen menos de 200 tareas. Y hemos convenido en el directorio del Banco Agrícola y el sector agropecuario que el 60% de los fondos de este programa vayan a los pequeños productores y que el 40% vaya a productores de mayores de 200 tareas. También, debido a que uno de los propósitos de este programa es dinamizar el sector rural, bastante deprimido en los últimos años, siendo en este sector donde se ubican los segmentos más duros de la pobreza del país, una pobreza que duplica en el campo lo que son los indicadores de pobreza general del país. Y este fondo debe contribuir a eso, debe tener una distribución equitativa a nivel de las regiones, de las diferentes provincias del país. Y vamos a tomar medidas para que cada provincia del país, para que cada municipio del país donde están los agricultores reciban parte de estos fondos, se tomen iniciativas apoyadas con estos fondos. También sobre los beneficiarios, es importante decir que, y tal vez este es uno de las características fundamentales de este programa, se establece como único requisito para el acceso a estos recursos la condición de ser productor agropecuario conocido, de disponer de predios agrícolas o pecuarios, ya sean propios, arrendados o cedidos. Esa va a ser la única condición que vamos a requerir para acceder a estos fondos. La calificación del cliente no será un impedimento necesariamente, solo en aquellos casos comprobados donde por razones de orden no climático o por razones no naturales, por negligencia del productor, se hayan producido falta de pago o estén en procesos legales, se tomará en cuenta. Pero en sentido general, la única condición que se requiere es que sea un productor. Sobre la solicitud y asistencia técnica a los beneficiarios de los préstamos. Todas las oficinas del banco, que son 64 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional, van a estar recibiendo a partir del día de hoy las solicitudes para acceder a estos fondos. También nos hemos comprometido, y esa es la importancia de la presencia del ministro de Agricultura aquí entre nosotros, de que estos fondos no solamente van a proveer el financiamiento, sino que van a estar acompañados de la asistencia técnica necesaria. Estamos comprometidos, este gobierno, como nuestro presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, nosotros estamos obligados, estamos comprometidos con elevar la eficiencia, con elevar la productividad de la agricultura y de todos los sectores del país, y eso se logra con asistencia técnica. 22 socios del Chocal sacan un proyecto hacia adelante.
En este sentido, hemos narrado que 30 mujeres que hace 13 años se asociaron para impulsar un proyecto de chocolate de la cuenca de Altamira, Chocal, en Puerto Plata, han logrado posicionar sus productos, capacitarse y prosperar hasta el punto de que los recursos generados ya se preparan para levantar su propio local en la comunidad, los Uberos de Palmar Grande. Vamos a escuchar un relato de esta interesante experiencia de desarrollo integral de la mujer rural. El apoyo brindado con las visitas sorpresa les permitió acceder a los préstamos por 24 millones de pesos, ambos de 12 millones cada uno. Luz Parra, administradora del proyecto Chocal, que actualmente cuenta con 22 socias, indicó que el crecimiento ha llevado a que algunas se formen académicamente, mientras algunos empleados han optado por cursar estudios de mercadeo, informática y odontología. Las socias también han mejorado sus condiciones de vida y hoy muchas cuentan con casas propias. Con el primer préstamo, lograron adecuar el espacio alquilado con que contaban y adquirir nuevas máquinas para aumentar la capacidad de producción y varios modelos comprados en el extranjero para la elaboración de chocolates. Además, entregaron dinero a productores de cacao. Con el segundo préstamo obtenido con el FEDA, adquirieron el terreno para la construcción del local de 2 niveles, que ahora es propio, pero aún está inconcluso. El proyecto del Chocal inició en el año 2007 y desde entonces se ha dedicado a la elaboración de cacao en presentación de bombones, chocolates, vinos y bolas puras y con cereal de cacao orgánico. Por ahora solo suplen a Centro Cuesta Nacional de Chocolates en Barra y Bolas y el Plan Social de la Presidencia con la venta de cocoa, que son adquiridas 2 veces al año. Amigos agricultores, principalmente del Cibao Central, pongan atención a esta noticia que nos remite al Ministerio de Agricultura, la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Nos expresa que el Departamento de Seguridad Vegetal exhortó a los productores de yuca a buscar asesoramiento en los técnicos de su zona para evitar que las siembras sean afectadas por el insecto Eringielo o gusano de la flota de yuca. Vamos a escuchar una nota de prensa remitida por la institución. El organismo oficial adelantó que los técnicos regionales y zonales de las unidades de protección fitosanitaria están trabajando en la aplicación de las medidas sanitarias para su eliminación en las zonas productivas y así contrarrestar el ataque del citado insecto. Peritos de la entidad subrayan que los productores de yuca deben prestar atención a las informaciones que están emitiendo en este sentido, ya que el gusano de flota ataca a las plantaciones de yuca en los tiempos de lluvia, como es el caso reciente en el país. Explican que cuando se observa un brote del citado insecto en las plantaciones jóvenes o adultas, previo a las evaluaciones de monitoreo de rigor, se recomienda el uso de insecticida biológico Bacillus thuringiensis. El Departamento de Sanidad Vegetal de Agricultura recomienda a los productores coordinar en las regiones con los técnicos de las unidades de protección vegetal para explicar medidas preventivas que impidan el ataque de esta plaga. El gusano de flota es una mariposa de las denominadas plagas cíclicas, cuando las condiciones climáticas son favorables para la propagación de esta especie, se presenta acabando con las plantaciones de yuca. Cerramos esta sesión de noticias de Radar con una noticia positiva en el sentido de que nuestro fiel y permanente colaborador, el Banco Popular Dominicano, obtuvo otra merecida premiación. Esta vez fue elegido como la mejor empresa para trabajar por la revista Mercado, siendo la 8ª vez consecutiva en que recibe esta alta valoración en una selección en la que participaron este año más de 200 empresas. Vamos a escuchar una nota de prensa remitida por la Vicepresidencia Ejecutiva de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular. De acuerdo con la escogencia de un jurado especializado en temas de recursos humanos y gestión laboral,
La entidad bancaria obtuvo la primera posición al obtener los mejores índices de criterios como el reclutamiento, la estabilidad y satisfacción laboral de sus colaboradores, el equilibrio de género, la rotación, el fenómeno del crecimiento interno y las oportunidades de capacitación continua. Este crecimiento supone uno de los principales galardones otorgados localmente, avalado por la revista Mercado, la principal publicación empresarial que circula en el país desde hace cerca de 3 décadas. El bienestar de los trabajadores es el factor que tiene mayor consideración en esta clasificación. Con el artículo de esta edición sobre la premiación, la revista resalta la estructura generacional de la plantilla laboral del Banco Popular, con una edad promedio de 33 años, la cual muestra un adecuado balance entre experiencia, conocimiento, agilidad y capacidad de innovación. Este conjunto de cualidades facilitan el proceso de transformación, que se fomenta activamente por las diversas iniciativas de gestión del cambio que lleva a cabo la empresa. Entrevista de la semana, siempre con temas importantes y novedosos. La pecuaria en la República Dominicana, un poco de historia, su estatus, los avances y retrocesos, hacia dónde debemos enfocarnos. Para eso tenemos con nosotros al ingeniero agrónomo Fernando Fernández, un profesor emérito del programa educativo ISO Camaima, formador de decenas de profesionales agrícolas, de ingenieros agrónomos, es productor agropecuario, encargado de actividades pecuarias en el ISA durante más de 10 años, desarrollador de plantaciones de palma africana, en principio, uno de los pioneros en el país, investigador del CIMPA. Por demás, una persona con vasta experiencia en el sector. Fernando, bienvenido al programa. Gracias. Dime, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? La cosa va bien, bien y mejorando. Sí. Aparte de la experiencia que ya que conozco de ti como profesor, como docente, narranos tú esa experiencia tuya en la unidad lechera de Lisa que estuviste administrando durante tanto tiempo. ¿Qué hallaste allá cuando viniste de tu especialidad en Estados Unidos? Durante 10 años, Elisa tenía un hato lechero de vaca pura, Holstein y pardo suizo. Y cuando yo llegué, ¿verdad? Tenía 17 años perdiendo dinero en la producción de leche. Y eso cambió inmediatamente. Yo me hice cargo de la lechería. Y básicamente fue porque controlé la alimentación, ¿verdad? El tipo de alimento que se le daba a la vaca y el costo. Y también manejar los trabajadores. En el sector agrícola, uno tiene que entender que uno tiene necesariamente bien que llevarse con los trabajadores. Eso es vital. Porque si no, no hay forma de uno producir eficientemente. Así que para mí ese es un punto fundamental. Que los trabajadores estén contentos y que participen de los beneficios. No es solamente que trabajen, sino que ellos vean y participen de los beneficios. Y también usamos, había muchos registros en el ISA, de registros de producción y de reproducción. Y yo evalué todos esos registros para saber, por ejemplo, duración de la lactancia, periodo entre partos, cantidad de leche por lactancia. Esos son datos vitales para un productor de leche. Y esos datos están en los registros de producción. Pero no en los registros de producción de otras fincas, sino en los registros de producción de tu propia finca. Y eso te ayuda también a mejorar el hato lechero. Decía que en un hato lechero, el 20% de la vaca deben de eliminarse por diferentes razones cada año. O sea, porque vienen novillas que producen más que la madre. O sea, en un hato lechero uno tiene que ir constantemente mejorando y que las hijas produzcan más que la madre. Siempre que las hijas sean mejores que la madre. Más adaptadas y mejor en todos los sentidos. Hay una cosa, volviendo un poquito atrás,
Fernando, tú hablabas del trabajador motivado, pero Sí. tú sabes la realidad de nuestro país ahora actual, en este momento, que el trabajador que está en la finca es haitiano, desconocedor incluso casi del idioma prácticamente. Es una realidad que hay que reconocer. Sí, bueno, nosotros, yo tengo unos invernaderos. Tenemos con mis hermanos unos invernaderos. Tenemos como 15.000 metros de invernadero en Jarabacoa y no usamos un solo haitiano. Todos son dominicanos. ¿Entendido? Pero nosotros lo liquidamos cada año, le damos bonificación todos los años y están contentos. Aquí O sea hay que, muchos los trabajadores dominicanos, es verdad, aquí hay muchos trabajadores dominicanos que lo que están pensando es en los motoconchos, en los dichosos motoconchos. Pero eso no significa que no aparecen buenos trabajadores, si tú lo sabes tratar. Y hay que ir, el personal en una finca hay que irlo fundando, irlo haciendo poco a poco. y el factor costo, entonces, que es lo que alega mucho agroempresarios. Los haitianos trabajan al mismo precio que los dominicanos. No es verdad que los haitianos trabajan más barato. ¿Entendido? Ellos trabajan. Eso vi yo una vez, hace varios años, una experiencia en un invernadero, que comencé a investigar y era prácticamente el mismo precio. El mismo precio, exacto. Los haitianos, ¿verdad? Muchas veces, mucha gente le gusta trabajar con haitianos porque ellos trabajan domingo, ellos no guardan días de fiesta. Pero yo tengo un amigo que dice que el que trabaja el domingo pierde el lunes. Así que, ¿para qué trabajar los domingos? Cogerse su día de fiesta y trabajar los días de trabajo. Yo entiendo. No, y el costo que tiene trabajar con mano de obra incapacitada, que no saben ni leer nutrición. Claro. Sabe que yo en todos los sitios que yo he trabajado, yo busco la forma de darle qué comer a los trabajadores. Su desayuno y su comida. ¿Entendido? Entonces, en Elisa, por ejemplo, nosotros teníamos una cafetería donde comían todos los estudiantes, todos los profesores, pero los trabajadores no comían. Y teníamos alrededor de 80 trabajadores. Pues yo inmediatamente empezamos a producir. Hice un comedor para los trabajadores en el medio de la finca. Y los trabajadores comían de lo mismo que comían los estudiantes. Ellos se lo ganan. ¿Entendido? ¿Cómo un hombre con hambre no puede trabajar? No, seguro. Bueno, pasando a otro tema, Fernando. Vamos a ubicarnos un poquito hacia atrás en la bola del tiempo, como dice, 50 años atrás, hasta los años 1970. Y ya yo conocía hasta en parte de la experiencia. Mi papá era un enamorado un poco de la pecuaria en forma de un hobby prácticamente. Y compró 2 vacas Horti precisamente a Jocelyn Rodríguez Conde. Así que tenía muy buen ganado. Sí, y compró dos ejemplares, y buscando desarrollar ganadería, pero era una cosa más bien emocional. Y tenía sus vacas Horti pura. Yo me recuerdo los cuidados que había, que una vez uno le picó una cacada, una vaina, una garrapata, y tuvo casi a morir. El caso es que era una ganadería muy sui generis. Todavía no había manejo de pasto en ese tiempo, era pasto libre, pastoreo de pangola libre que había en la finca. Era una finca grandísima, 100 tareas y apenas habían 5 o 6 cabezas. O sea que era un modelo muy diferente al actual. Pero ¿qué cambio, qué retroceso, qué avance hemos tenido en estos 50 años? Bueno, tenemos mejores razas. Ahora en cualquier campo tú encuentras un ganadero que tiene un excelente toro. ¿Entendido? Y que tiene buenas vacas también. O sea, la cosa ha mejorado mucho, las enfermedades también. En esa época, ¿verdad? La brucelosis era un problema, la tuberculosis era otro problema. Ya eso prácticamente no son problemas, aunque no se ha eliminado completamente, pero prácticamente ha desaparecido ya. La cosa ha mejorado muchísimo. Uno no se da cuenta. Habían pocas fábricas de leche también. Ahora no, ahora donde quiera. Sí, comenzaban apenas la pangola, después la rica. Sí. Bueno, la rica precisamente cumple unos 50 años ahora ya. Cumplió. Sí, cumplió ya.
Sí. Y Sí. creo que la anterior, esa fue esa, la Pancola, que fue del 67, 66, por ahí. Sí, exacto. Aquí, ahora, aquí mismo, uno encuentra en varios sitios excelentes ganaderos. Por ejemplo, yo conozco un señor, el dueño de Turey, que se llama Lacey López. Tiene una ganadería de leche a base de maní forrajero. Y yo quisiera esos animales que él está creando, y hay que verlo, con mínima utilización de concentrado, que es lo que cuesta. ¿Entendido? Pero una excelente producción de leche. Que no tiene nada que envidiar a ningún otro país, porque son vacas adaptadas aquí, que te mantienen la producción. ¿Qué raza utilizar? Él tiene Horti y Palo Suiza y cruce. Pero con cruzada. Cruzada, sí. 50-50, digamos. 50-50, sí. Eso es, y a veces 3/4. Él le gusta mucho la Palo Suizo. Muchas veces tiene un cuarto hot y 3/4 de pardo suizo. Son vacas cruzadas en su mayoría, pero muy buenas vacas. Y estos cruces nuevos que hay de la Giro Orlando, me hablan de la Giro Orlando con más de 20 litros de producción por día. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, sí. ¿Verdad? Yo Aparecen no vacas. creía, me dijeron que es casi una holding. Sí, aparecen vacas esas que tienen esa capacidad. Eso no quiere decir que todas van a producir esa misma cantidad. Okay. La vaca por excelencia va a producir leche de la Holstein en toda parte del mundo. Lo que pasa es que aquí a la Holstein no se le da suficiente alimento concentrado. Yo tenía un profesor que decía que la raza entra por la boca, porque tú puedes tener una vaca muy buena, pero si no le das una buena alimentación, en vez de darte leche, va a dar pena. No, seguro. Sí, no, o sea no que realmente entonces... Y no va a quedar preñada entonces a su tiempo. Generalmente, una vaca pare, una vaca de esa buena, empieza a producir leche y la actividad fisiológica que más nutrientes demanda es la producción de leche. Entonces, ella, al mismo tiempo que está produciendo leche, está perdiendo peso. Y en esas condiciones no ovula. Por esa razón, una vaca buena hay que ayudarla con alimento concentrado. Debe darse 1 libra de alimento por cada 3 libras de leche. Más 5 libras de mantenimiento para la vaca. Ya para eso no puede fallar si uno quiere tener una ganadería. Imagínate, y aquí es imposible tú llevar control así, que la gente, uno lo desconoce, en otro, aunque lo conozcan, no están en capacidad muchas veces de poder llevar ese control y esa medida. Sí, claro. Pero lo primero que tenía que tener control estadística para saber cuánto produce la vaca y entonces aplicarle la fórmula. Sí, en California, cuando yo estudiaba allá, había una institución que se llamaba Dairy Herds Improvement Association, asociación para el mejoramiento de los hatos lecheros. Entonces, esa asociación era quien llevaba los registros de producción y reproducción de la vaca. Y le cobraban $5 por vaca a cada ganadero. Y le decían cuándo debían inseminarla, cuándo debían secarla para ponerla para que descansaran. Entonces, todos los datos se lo suministraban al ganadero. O sea que para el ganadero era bien fácil, no tenía que llevar nada de eso, ellos le llevaban todo. ¿Pero cómo llevaban eso? ¿Iban Ellos iban solamente una vez al mes. Iban, por ejemplo, a principio de mes, pesaban la leche ahí, volvían a los 30 días, 30 o 32, 31, para no tener un día fijo, para evitar que los ganaderos que querían que sus vacas produjeran más leche en ese registro no pudieran hacerlo. Entonces ellos iban, ¿verdad? Iban un día, a los 30 o 32 días volvían y sacaban un promedio y lo multiplicaban por el número de días. Un promedio le guardaba un dato al productor. Un promedio de producción de leche. Y ese método varía más o menos 5% si tú lo comparas con pesar la leche diariamente. ¿De acuerdo? Okay. Entonces es un método bastante
aproximado O para sea, saber. tenían dos medidas, la inicial y final. Dos medidas en un mes, ¿verdad? Volumen. Si todos los meses lo hacían, todos los meses lo hacían. Por ejemplo, si iban el día primero a la finca, después 29, 28 o 30 días o 32, ellos volvían otra vez. Okay. Pero lo hacían sin que lo estuvieran esperando. Ok, Y cuando ellos no hubiera tratueque ahí. Sí. Bien, O sea, bien. y ahí se sabía. Y esa información la tenían disponible los ganaderos, güey, para seleccionar los mejores toretes para meterlo en el programa de inseminación, que también llevaban un programa de inseminación. Pero ¿cómo es ese control de la leche se refleja en mejor selección de padrones? Porque se cogen los hijos de la vaca que más leche producen por lactancia. ¿Entendido? No que produzca mucha leche, 20, 30, 40, 50 botellas en un día, sino que mantenga la lactancia. Lo ideal de una vaca lechera es que dure 300 o 305 días dando leche al año. Esa es la meta. ¿Entendido? Entonces, muchas vacas que no producen mucho, una exagerada cantidad, mantienen la producción y al final producen más. Y eso solamente uno lo sabe llevando registros de producción. Entiendo. No, y entonces esa línea, por ejemplo, en términos generales hemos avanzado en la ganadería. Definitivamente, uno no se da cuenta lo mucho que hemos avanzado. ¿Se da cuenta? Porque esos actos lecheros que hablamos 50 años atrás, eran vaquitas, realmente eran chivas comparadas con la vaca de ahora. Sí. Ahora en cualquier, mira, el día pasado estaba yo para Santiago Rodríguez, ¿verdad? Y es increíble la cantidad de buenas vacas que uno encuentra en esa breña, comiendo prácticamente semillas de cambrón o de vallaíbe, como le dicen, y con muy poco alimento, y los ganaderos están produciendo. Esa leche, generalmente, la mayoría de esas se la venden a la Codar. Tuve esos camiones de 10.000 galones, con tanques, camiones en muy buena condición, que van y recogen la leche. Seguro. No se le pierde una sola botella de leche. Lo que nos falta, yo creo que es afinar métodos. Por ejemplo, eso que tú planteas son ideas que debiéramos impulsar tú a través del Ministerio de Agricultura con el ministro, porque son cosas novedosas y que no cuesta tanto implementar y podría ayudarnos a ir avanzando. No, pero eso se está haciendo, tú sabes, eso se está haciendo. Ya en todos esos campos hay centros de acopio. No, pero yo te digo lo de la medida de control, de tomar las medidas para ir llevando estadísticas. Sí, eso sí, en eso estamos atrasados y eso se podía hacer. Y eso ayudaría mucho. Hacer una institución así, que ayude a los ganaderos, ¿sabes? Usando registros de producción. La Dirección de Ganadería perfectamente puede implementar con técnicos, con medios, un control de ese tipo. Porque como es 2 visitas nada más, tú la reprogramas y ven mucho las fincas que tú vas a visitar. Exacto, sí. Y los mismos agrónomos que están como agentes de área pudieran trabajar en eso. Sí. No, y hay un programa en Megaleche, por ejemplo, y que cada veterinario tiene 50 unidades productivas a su cargo y hasta 100 semi atendidas, que podría cazar 100, 50 con asistencia permanente, 50 más para que le lleve el control también. No, tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Nada es estático y en producción menos, como está cambiando la tecnología. Ahora en Estados Unidos, la última vez que yo fui ahora, visité varios actos lecheros y ellos lo que están haciendo ahora es que sincronizan la vaca. Por ejemplo, un ganadero que tiene, vamos a decir, 40 vacas lecheras, él la divide en 2 grupos, por ejemplo, y la sincroniza. De modo que un día va el inseminador, insemina 20 vacas. ¿Tú ves? Después otro día las otras 20. ¿Entendido? Para no ir a averiguar si una vaca se puso en cero. Y no ir cada vez que una vaca se puso, más o menos sincronizarla.
que hay muy buenos programas usando hormonas, ¿verdad? Que se puede hacer y es bien fácil uno inseminar a vacas en esa forma. Porque tú vas y inseminas 10, 15, 20 vacas, la cantidad que haya sincronizada. Y eso funciona. Si la vaca está bien alimentada, ¿verdad? Si se hace en la época apropiada, porque se lleva el buen registro de producción, que debe ser, una vaca debe de quedar preñada de 60 a 90 días después de haber parido. Esa es la oportunidad que uno tiene. Y por cada día que la vaca pasa sin quedar preñada después de los 90 días, es pérdida para el ganadero. De hecho, es la mayor pérdida que tienen los ganaderos. Y no se dan cuenta. Y porque viene la estación seca, la producción seca de todos esos días que van pasando ahí. Exacto. Claro, eso, el costo de mantener la vaca. Un día que la vaca pasa, después de los 90 días, sin quedar preñada, es un día menos de leche que tú tienes que alimentarla sin que ella te produzca nada. Claro. Pero que cuando tú vienes a ver a la vaca que se pasan 2 años y no paren, y el ganadero prácticamente ni se da cuenta, porque están todas juntas ahí, tú sabes, no lleva un control. Exacto. No hay control todo. Y ahora, y con el uso de la computadora, todo esto que estamos hablando, es una tontería llevarlo ya. Seguro. Es cuestión de alimentar la computadora con los datos y la computadora te va recordando. No, tú pones una barra y te pones el día que toca, los 90 días. Exacto, facilísimo. Seguro. No, dicen, Fernando, que las comparaciones son odiosas, pero me pongo a pensar, países relativamente pequeños, medianos como nosotros, Costa Rica, Uruguay, han avanzado tanto en este aspecto. ¿Qué ha pasado con nosotros? Costa Rica, yo creo que una cosa determinante en Costa Rica ha sido la cooperativa esta Dos Pinos, que está en una zona muy buena de producir leche. El clima es bien bueno, es bien fresco. Eso ha ayudado mucho. ¿Entendido? Aquí muchas cooperativas están trabajando y hemos tenido buenos resultados y hemos avanzado, aunque no al nivel de ellos. Pero con la cooperativa se puede conseguir mucho, mejorar mucho. Puede usar muchos técnicos, utilizar los toros, ¿verdad? Para más ganaderos. Y hay mucha ventaja, ¿verdad? Haciendo la cosa cuando un grupo se une. De acuerdo. No es así. Y Uruguay tiene mejor que nosotros. Pero Uruguay siempre ha producido mucha carne, mejor que nosotros. Mucha carne. La Argentina, ellos tienen muchas condiciones naturales. Así, la tensión de terreno le ayuda muchísimo. Enorme, claro. Y eso ayuda. Pero nosotros, ¿verdad? Aquí, originalmente aquí no había ganado vacuno cuando vinieron los españoles. Después ellos trajeron y esos animales que trajeron se ocuparon la isla entera, de tal forma que venían aquí después los bucaneros y los filibuteros a buscar los cueros de vaca. Y esa vaca no se le daba nada, ni una libra de alimento concentrado, era a base de pasto. Pero los pastos que había eran leguminosas, no gramíneas. Las gramíneas no son buenas, son fuentes de nutrientes para tú mantener el ganado, pero no va a producirte. No, seguro. Sí, las devastaciones de Osorio produjeron después que esas vacas que quedaron solas, sin dar dueño, se multiplicaron natural y después eran miles, quizás cientos de miles de reses vagando. Cubrieron la isla entera. Entonces los bucaneros que veían, se sacaban a la costa y veían todos los animales, dijeron por aquí está lo nuestro gratis y comenzaron entonces el comercio de las reses. Exacto, sí. Y de los cueros básicamente, aprovechando la carne y los cueros se lo llevaban. Y tú sabes que leí precisamente un artículo la semana pasada sobre eso, sobre la palabra cuero, que de ahí fue que se originó. Le daba otra tradición, pero ahí el origen fue ese realmente. Que se le pagaba con cuero a las mujeres libertinas por sus servicios, entre comillas. Exacto. Sí. Entonces, pasando a otra idea, Fernando, el manejo de la trazabilidad
los controles sanitarios que tenemos, por ejemplo, esta enfermedad de brucelosis, tuberculosis, mastititis, ¿cuál es la realidad de eso ahora mismo? Hemos mejorado enormemente. Ya la brucelosis, es muy difícil encontrar tú una finca que tenga brucelosis o que tenga tuberculosis. Fíjate, aparecen una así esporádicamente, pero en eso se ha mejorado enormemente. Antes, como tú dices, 50 años atrás, ¿verdad? O menos quizás, había muchas vacas que abortaban por brucelosis y por tuberculosis. Ya no. Eso ha mejorado enormemente. Ya la gente, los ganaderos están vacunando sus novillas, ¿entiendes? Y en eso ganadería ha ayudado mucho. Ya eso no es problema. Eso, la mastitis todavía, eso sí, eso por falta de higiene, ¿verdad? Y falta de buenos laboratorios para determinar cuáles son los microorganismos que están ocasionando la mastitis. Que de acuerdo al organismo, tú le das el tratamiento que debe dársele para eliminarlo. Si mastitis es inflamación de la ubre, pero una vaca con mastitis te puede producir 30% menos de la leche que debería producir. Y si se le daña una teta de 4, ya nada más tiene 3 que sirven. Ya produce 25% menos de leche durante toda su vida. Y si le dañan 2 tetas, ya prácticamente ya hay que eliminarla. De modo que la mastitis es cuestión de tener una buena higiene. Un método de higiene. Un método de higiene. Y saber cuáles son los microorganismos que te atacan. Para tú, de esa manera, recomendar el tratamiento que debe darse. No, seguro. Hay un elemento, Fernando, en la producción de leche, que siempre se dice que no hemos sido manteniendo una producción sostenible y competitiva con respecto a las importaciones de otros países, que nuestra leche es más barata todavía. Cuando tú dices, ven acá, pero ¿cómo un obrero norteamericano que le pagarán 7 u 8 veces más por día que el obrero dominicano pueden producir leche a un tercio menos que nosotros, y traerla y ponerla aquí ya en los supermercados más barata? Entonces, es lo que te digo, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuál es el kit de la situación? Bueno, eso siempre ocurre. O sea, hay países que son más competitivos que otros en producción de cualquier producto agrícola. Eso es normal. Pero eso no significa que nosotros no podemos mejorar e incluso llegar a los niveles que están ellos. ¿Entendido? Eso es cuestión de seguir para adelante y no desmayar. Seguir. Porque nosotros tenemos estas ventajas naturales, tenemos un clima permanente, 12 meses de luz solar y lluvia un poquito ahora medio irregulares por el cambio climático, pero en términos generales manejable. Exacto. Hay un par de zonas que hay en el país. Y buscar la forma de protegerte del problema que tenga. Por ejemplo, si el sol es muy fuerte, sombra, buena sombra. ¿Entendido? El sistema silvopastoril, por ejemplo, que promueve sombras. Sí, claro. Y pasto. Y tú lo conoces. Los potreros bien divididos, ¿verdad? Se puede producir leche a menor costo. No, y la parte de registro, por ejemplo. Los ganaderos están llevando registros que le sirven, le ayuden. El control de registro. Sí, muchas veces los ganaderos llevan registro, pero no lo saben usar. ¿Entendido? Y dicen, bueno, y lo llevan, pero no lo saben usar. Si lo llevan, ¿para qué cosa? Sí, hay que vivir encima de eso, enseñándole a ellos la importancia de los registros. O formando una asociación como esa que yo decía que había en California, ¿verdad? Que le llevaba todos los registros a todos los ganaderos. Y le remite un reporte mensual. Sí, y le hacía su reporte. Y le daban toda la información mensualmente de lo que ellos tenían que hacer. Por ejemplo, hay un elemento que siempre se ve común en los gatos lecheros, la eliminación de las vacas. ¿Cuál debe ser el método? Porque el ganadero deja la vaca ahí, como tú dices, año y año, y entonces como no lleva registro o lo lleva y no lo usa realmente, no ve la baja que está teniendo el animal cuando hay que sacarlo. No, entonces muchos ganaderos
ellos les encanta decir, yo tengo tanta cabeza de ganado. Pero cuando están produciendo, hay muchísimas que son improductivas. En Estados Unidos, en una ocasión, tenían exceso de producción de leche. Entonces, el gobierno tomó como medida eliminar 10% de la vaca. Y se la compraban a los ganaderos a buen precio. Aumentó, en vez de disminuir la producción de leche, aumentó mejor 10%. Porque las vacas que le quedaban, ¿verdad? Aunque eran menos, estaban proporcionalmente, promedio, eran más. Exacto, y compensaban la que sacaron. Entonces, esa línea, ¿cuál debe ser la eliminación? O sea, ¿qué parámetro hay para un hato lechero irlo rotando? Tú tienes tu promedio de producción en tu finca, y las vacas que estén por debajo de ese promedio son candidatas para ir eliminando. Por eso es que es bueno, ¿verdad?, llevar los registros para tú tener tu parámetro. Intervalo entre parto, duración de la lactancia, producción por lactancia, todos esos parámetros. Entonces, todas las vacas que tú tienes que están por debajo de eso son candidatas a ir eliminando. ¿Entendido? Y normalmente, con la inseminación artificial, que es un excelente método, las novillas son mucho mejores que la madre. Porque son toros probados, toros que ningún productor pudiera tenerlo individualmente. Pero a través de la inseminación artificial, tú tienes el mejor toro que hay en el mundo. ¿Entiendes? No importa dónde estés, se consiguen y se puede utilizar la técnica. Seguro, o sea que de todo lo que es inseminación, implante de embriones, básicamente tú montas natural, tú te inclinarías por la inseminación artificial. Inseminación artificial está por encima de la monta natural. Un toro, implante de embriones también. Un toro a monta natural puede servir para 20 vacas. Mientras que inseminación artificial es miles de vacas. Seguro. Sí, se puede servir. Un buen padrote ya tiene resuelto el problema. Exacto. No está claro. Ya que aquí hay buenos centros que están sacando semen ya de toro, que el ganadero puede usarlo en su finca. Sí. Fernando, el tiempo se nos agota, pero no quiero concluir la entrevista con un tema que yo te llamo mito o realidad. La exportación de carne que hemos ansiado desde hace ya más de 10 años. ¿Cuál es tu opinión en este caso? Que podemos exportar carne. En una ocasión había un laboratorio que ganadería tenía, por ahí como el que va para el cementerio, ahí Cristo Redentor, sí. Y ahí había muchas facilidades. Y llegamos prácticamente a estar clasificados para poder exportar. Hasta 1990 exportábamos carne, hasta 1996. Sí. Se puede. Era un gran corte específico, lógicamente, era un corte selecto, pero exportábamos. Y tú ves que yo me recuerdo que yo de La Vega exportaba carne, pequeñas cantidades, pero estaba exportando ya. Sí, y carne procesada también, ¿verdad? Salami. Podemos competir. Y se puede. El ministro de Agricultura de ahora sabe bastante de exportación. Sí. Yo tengo la esperanza de que despertemos en ese sentido. Porque en realidad, aquí en términos generales, ¿verdad?, comercializar es más difícil que producir. Sí. ¿Entiendes? Producir con buenos técnicos. Sí. Con buenos técnicos, la producción se consigue. El asunto es vender, ¿entendido? Sí. Y cobrar lo que tú vendes. Yo fui a Israel, en una ocasión yo fui a Israel, y ellos tenían muchas naranjas sembradas, cítricos. Oye, y le metían esos bulldozers de 8 y de 9, barriendo la plantación de cítricos para sembrar aguacate. Y antes Israel no exportaba un solo aguacate a Europa. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron técnicos a Europa para que estudiaran el mercado y enseñaran a los europeos a comer aguacate. ¿Entendido? Y así lo hicieron. Decía, en ese seminario que yo fui, se planteaba que lo primero que un productor tenía que tener ahora era la capacidad de cambiar de tecnología.
periódicamente, porque cada día aparecen nuevas técnicas y tú puedes Nuevo método. apelar a lo que decía desde antes. Sí. Pero yo pienso que para ayudar a los agricultores a exportar, es que hay un equipo de técnicos estudiando los mercados, cómo quieren, por ejemplo, La tendencia, los hábitos de exacto, consumo. exacto, sí. No seguro. Y ayudando a los ganaderos y a los productores, no solamente de ganado, sino de cualquier otro producto. Seguro. Como con los ajíes, como te decía antes. En una ocasión tuvimos exportando bastante ají. Ahora no hay casi nadie exportando ají. Y tuvimos bastante buena demanda en Estados Unidos, sobre todo. No, seguro. No, No bueno, podemos Fernando, seguro. Gracias por esta importante aclaraciones, detalles e informaciones novedosas en el mundo de la pecuaria. Gracias. Te agradecemos tu participación. Estos espacios están abiertos para ti cuando lo desees y seguiremos más adelante con otras entrevistas puntuales de ti. Gracias a ti, igualmente, a tu orden siempre. Bien. Amigos, concluimos la entrevista y el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Muy buenos días.